Bueno, queremos darle hoy la bienvenida a las personas que están conectadas en nuestro live. Hoy le tocó el turno a la letra T. Precisamente hoy le damos la bienvenida a Joana y a Victoria. ¿Cómo Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? va? Bueno, para empezar, hagamos un poquito de pedagogía. Empecemos explicándole a la gente qué representa esa letra T, qué es ser trans, qué es ser una persona no binaria y por qué no confundir con el término travesti. ¿Quieres empezar yo? Sí, porfa, si quieres empecemos contigo, Victoria. Bueno, listo, voy. Bueno, en la letra T vamos a encontrar, digamos que diferentes denominaciones dependiendo de lo que haya hecho cada persona. Podemos empezar por un transformismo. El transformismo es básicamente es jugar con un alter ego y es lo que conocemos comúnmente como drag king o drag queen, que es exactamente eso. Tú juegas con tu alter ego y le das un personaje, personificas y disfrutas tu momento. Luego viene el travestismo. El travestismo puede ser y se asocia fundamentalmente, lamentablemente, solamente a los hombres que en algún momento de sus vidas deciden vestir ropas de mujer. ¿Y por qué digo lamentablemente? Si una mujer, yo hoy día, que soy una mujer y que socialmente soy una mujer, se me da por salir de corbata, traje, vestido, hasta sombrero, no dejo de ser mujer. Pero si un hombre quiere exteriorizar y vestirse con una falda y todo esto, sale tildado de travesti. Eso es realmente muy lamentable, pero el término pues es así de fuerte. Y socialmente es muy, muy taxativo. Eh, Luego ya viene la que nos atañe hoy, transgenerismo y transexualismo, que son términos muy, muy similares y que tienden a confundirse, pero son dos estados distintos. Una transición de género es esta persona que, bueno, exterioriza la identidad de ese género con el que se identifica. La gran mayoría de veces no coincide con ese género que socialmente se le inculcó. Me voy a poner de ejemplo. Yo, siendo educada, criada y estuve envuelta en símbolos muy patriarcales y muy fuertes, eh, decidí que no iba a seguir jugando una farsa, que socialmente no me sentía encarrilada en ese género masculino y que yo soy mujer. Así que decidí empezar por exteriorizarlo, por comunicarlo, por decirlo. Y esa es la primera parte, que es la transición de género. Luego viene la segunda parte, que es cuando en algún momento decido empezar a hacer las adaptaciones corporales para sentirme correctamente identificada con mi género. Ahí es donde ya entramos en la etapa de una medicación, de una asesoría médica, primero que nada, es lo más importante a tener en cuenta. Y con base en esa prescripción médica, en ese acompañamiento, hago las adecuaciones de, de sexo. Entonces ya yo estoy en una etapa de transexualidad, porque ya estoy ajustando mi cuerpo a lo que yo espero ver más adelante. Listo. Entonces, pues yo, si quieres, profundiza un poco en el tema de cómo es ser hombre trans, mujer trans y no binario. Y un poco también, si puedes, hablarle un poco a la gente sobre el tema cisgénero. Listo. Hola a todas, todos, todes. Mi nombre es Joana Pérez, hago parte de la Fundación Red Comunitaria Trans y de la colectiva eh, Red Político-Artística de Mujeres Jóvenes. Bueno, ahora mismo creo que es importante mucho el lenguaje en esos contextos. Para empezar, pues bueno, una persona cisgénero es la persona que se siente conforme con el género que se le asignó al nacer. Esto quiere decir que muchas de las personas que se enuncian como heterosexuales o como normales, porque también se enuncian desde ahí, pues son personas cisgénero. Y las personas trans, transgénero, transexuales, suelen ser personas que no se sienten conformes con el género que se les asigna al nacer y hacen un tránsito en el género para buscar esa conformidad.
Yo siento que ningún tránsito es estático, siento que los tránsitos están en constante movimiento. Eh, Ahora mismo creo y doy siempre ese ejemplo y es como un tránsito es como las estaciones del Transmilenio. Tú decides en dónde te bajas, tú decides cuántos transbordos haces, ¿sí? Entonces también es importante verlo desde ahí porque no es una cosa tan binaria como, ni tan recta, por así decirlo, sino que tiene muchas variantes, tiene muchas opciones y la idea también es jugar con eso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo me identifico como una mujer trans, no me gusta catalogarme entre lo transgénero, o transexual, o travesti, solamente como trans, pero me considero una mujer muy masculina en mis acciones, por ejemplo. Y eso ya hace que mi tránsito no sea tan binario, ¿sabes? Porque no quiero encajar en lo que la sociedad comprende y entiende como lo femenino. Eso básicamente creo que es importante comprenderlo desde ahí porque eso abre el abanico de posibilidades a otras maneras de poder ser y estar en esta sociedad. Muchas veces nos hablan de lo natural, de lo que es natural y lo que no, pero bien dice Brigitte que lo único que no es natural es el no cambiar, el, no, el estar estático siempre. Entonces, ¿por qué identidad de género y no ideología de género? No sé, Joa, si nos quieras explicar eso y después pasamos con Vicky. Ujú. Claro, ahí hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y es que la ideología es algo que se aplica y es algo que se tiene que transmitir, ¿sabes? Es algo que se tiene que enseñar para tú poderlo adquirir. Entonces está la Imponer un ideología. poco también. Claro, claro, y podemos hablar ahí de la imposición con muchas cosas. Podemos hablar ahí de la ideología política, podemos hablar incluso de la ideología religiosa. En Colombia, por ejemplo, pasa mucho y es como se crían a los niños en los procesos de crianza, las niñas, niños, niñas, se crían bajo los conceptos pues de una religión católica que cree en un Dios blanco, que va a salvar el mundo y que nos va a castigar a todas. Pero entonces también pasa eso por otras variantes y otras familias donde dicen, bueno, pues yo no creo en ese Dios y no voy a aplicar esa ideología en mi hijo o en el proceso de crianza de las personas que yo pues estoy cuidando en ese momento. Entonces también es importante entender lo que una identidad de género también viene con una, ¿sí? Ya, por ejemplo, hay estudios de la Universidad de Boston que han demostrado que biológicamente las mujeres trans nacemos mujeres y los hombres trans nacen hombres. Entonces eso también es importante porque incluso ya desde el discurso biologicista se empiezan a crear unas barreras para decirles como, hey, pues la ciencia en realidad ahora está hablando de otras cosas, pues también ha avanzado mucho y también es importante tener eso en cuenta para tener un discurso amplio de la identidad de género en este país y en el mundo. Entonces también es importante rescatar eso, como la ideología siempre es algo que se va a aplicar, se va a dar a entender, incluso se impone en muchas ocasiones y la identidad es algo que nace contigo, viene contigo, es como me gustan los colores, me gustan los sabores, me gusta cierta comida, ¿sí? Eso hace también parte de nuestra identidad. Y pues este físico que elegimos también de alguna u otra manera también es el gusto que tenemos por nosotras y nosotros mismos. Y es un poco también la gente que ha inventado ese término de ideología de género quiere empañar un poco las luchas que se están haciendo. Nadie le quiere imponer a nadie nada. Simplemente es dejar ser al otro. No sé si tú, Vicky, quieras aportar algo a este tema. Estoy absoluta y completamente de acuerdo con Joana. Es, la ideología es eso que tú inculcas. Es como la misma, es que lo único que hicieron fue cambiar el término, haciéndolo similar a lo que es verdaderamente que es una identidad, pero realmente esa ideología lo que es una doctrina, el adoctrinamiento mediante creencias religiosas, mediante creencias sociales, estatus de niveles sociales, socioeconómicos, que eso lo vemos mucho en nuestra sociedad. Ese adoctrinamiento es lo que conlleva que las personas que no saben, que no conocen, pues sientan pánico de las personas que somos distintas y que decidimos salir de ese oscuro closet. Entonces por eso nos llaman anormales. Lo cual simplemente para mí
denota muchísimo, muchísimo la ignorancia que tiene esa persona. Realmente yo he tenido momentos muy, muy desagradables, pero que yo termino diciendo, ok, voy a entenderte, voy a disculparte, porque ignorar hasta cierto punto, yo digo, lo puedo asimilar y lo puedo pasar por alto. Sin embargo, pues cuando las personas me dan la oportunidad de decirles, de explicarles, la gran mayoría de veces el resultado es muy distinto, muy distinto. Sí, precisamente pasemos a hablar de eso. ¿Por qué llaman anormal o normales? ¿Cuándo se dio ese término? Precisamente en la historia, especialmente en la América antigua, antes de que llegaran a colonizar, se sabe de muchas comunidades indígenas que no manejaban solo hombre y mujer, sino que había una cantidad de identidades dentro de la misma comunidad. No sé, Joa, si quieres empieza para darnos un poco de contexto histórico sobre las personas trans. Listo. Mira, yo creo que las personas trans, pues, es una cosa que viene de hace miles y millones de años. Yo creo que nació con la humanidad misma. Hemos encontrado, o bueno, encontrado en el proceso investigativo, muchas connotaciones y mucha información que nos invita a pensarnos y a replantearnos incluso de dónde venimos, ¿sabes? Porque también esto nos ha generado una expectativa muy alta frente a las dinámicas de poder que ha tenido la sociedad sobre los cuerpos que son considerados distintos. Entonces también ahí es importante considerar que las personas trans no somos un tema nuevo, sí, no somos una población nueva, sino que es una población que viene en Samoa con las Fafafines, en India con la Sigra, podemos hablar de aquí, de América Latina con las personas, los espíritus en los nativos americanos, podemos hablar incluso en México con las Mushe, ¿sabes? Entonces también es una cosa que es amplia y que el panorama se está viendo aún más grande. Hoy en día podemos encontrar en comunidades indígenas, por ejemplo, en el Arauca, a muchas mujeres indígenas trans, por ejemplo, en el Amazonas también. Entonces esto habla de que no es una cosa que es de ahora, incluso lo hablaba yo con una persona que está estudiando teología y era como, pues incluso hasta en la Biblia se habla de las personas trans, ¿sabes? Y entonces también es como muy importante resaltar el hecho de que las personas trans no somos un tema nuevo para la sociedad, no somos una población nueva, y que eso pues data pues de miles de años, han encontrado incluso fósiles. Por ejemplo, algo muy interesante que me pareció fue que encontraron un fósil de 5.000 años donde a este cuerpo, esta estructura ósea era una estructura ósea de hombre masculino, lo cataloga la ciencia, pero todas las características con las que fue enterrada eran las características como se enterraban a las mujeres. Muy probablemente hace 5.000 años se aceptaran a las personas trans en sus tribus o en sus comunidades, ¿sabes? Entonces eso también es importante empezarlo a resaltar y a rescatar, porque también es pensarnos que antes de la colonia, antes de la conquista española, en Colombia incluso se aceptaban 5 géneros, ¿sabes? Y ahora solamente conocemos 2. Entonces también es importante empezar a rescatar eso. Vicky, no sé si tengas algo nuevo que Hay aportar. una, hay una opresión sistemática hacia las personas que seamos disidentes de este código binario de género. Y lo citaba exactamente yo hace un momentito, con las IMSRA en India. Este tercer género a nivel poblacional es plenamente conocido, plenamente reconocido, pero a nivel gubernamental ni siquiera lo incluyen en el censo. No hay ningún tipo de información respecto a cuánta población puede estar, se calcula que puede estar entre los 50.000 y los 5 millones de personas. En India estamos hablando. Es una población absolutamente antigua. Se sabe perfectamente que antes de que llegara la invasión británica a India, eh, las, eh, la población de este tercer género
eran personas no solamente reconocidas, aceptadas, interiorizadas, sino absolutamente notables en la sociedad. Podían tener capacidad económica, tenían capacidad gobernativa, hasta que llegaron los británicos y acabaron con todo. ¿A partir de qué? De la religión. Y esta es una de mis grandes discusiones. La religión ha sido ese ente, esa opresión sistemática que ha llevado a la sociedad al punto que estamos. Que cuando alguno de nosotros está liberándose, pues simplemente lo califican y lo cualifican de la peor forma posible. Porque yo, la verdad, recuerdo que a mí de chiquito me decían que los ángeles no tenían género. Entonces, Por no sé ejemplo, por qué ahora entra esa discusión de maltratar a una persona cuando representa esa forma de ver el mundo como se vio alguna vez hacia cosas religiosas. Entonces, no sé. es triste, ¿sabes, Jorge? Es muy triste ver que se manipula la información según lo que necesitemos. Y Sí, tú acabas de citar un ejemplo claro. En nuestra infancia se nos decía los ángeles no tienen género, no tienen sexo, y resulta que ahora sí. Ahora resulta que sí. sí. De un momento a otro aparecieron que sí. Sí, es un Entonces, poco el cambio de lo que la gente decide que sirve y que no en cada no. momento, sea político o sea de una percepción personal que hace que manipulemos esa información a la conveniencia de cada uno cuando en realidad siempre ha existido. Entonces, pues si quieren, pasemos a hablar de cuáles son esos derechos y que implica hacer un tránsito más allá de lo físico, a quién debo acercarme, cómo tener un grupo de ayuda, cómo ser un aliado a la comunidad trans sin opacar y ganar protagonismo. Me gustaría un poco que me hablaran de eso. Si quieres, Vicky, porfa, empieza tú y ya continuamos con Joa. Vale, perfecto. Bueno, lo primero quizá, lo que yo más resalto es que un ser humano que está experimentando una, bueno, médicamente se le llama una disforia, eso se manifiesta a muy, muy temprana edad. Eso no es algo que sea una moda o que hoy decidí ser Victoria porque me cansé de ser Osvaldo. No, eso no funciona de esa forma. Realmente en nosotros se manifiesta eh, a muy temprana edad, muy, muy pequeños, empezamos a percibir que no encajamos con todas las cosas que nos identifican. En mi caso, te puedo decir, yo no encajaba con el fútbol, con el baloncesto, con el béisbol, yo no encajaba con esto de jugar a policías y ladrones y no sabía por qué, no había mucha información. Entonces la red de apoyo y esa red de afecto, esa red de afecto debe empezar es en casa. Hoy día, gracias a muchísima información que hoy sí es viable y sí es posible acceder, vemos familias que tienen miembros trans muy jóvenes y que van a tener un futuro maravilloso porque no van a tener que estar opacados por la vergüenza familiar y por todo este tipo de cosas. Llegó el momento de la promoción, como puedes ver, la virtualidad de este tipo de cosas son pan de cada día, Sí. entonces llegó el momento de la promoción, si escuchas, es espantoso. Bueno, entonces, este tipo de cosas, ¿qué es lo primero que se debe buscar? Considero yo, una ayuda de una persona que tenga la mente suficientemente abierta. Hay muchísimos casos, y los tengo cercanos, donde esta persona manifiesta el deseo de hacer su transición y manifiesta que no se siente, que, no sé, acorde a lo que lo han educado. Y lo primero que buscan es esa persona religiosa de grado superior, llámese de cualquier forma, sacerdote, pastor, cualquiera. Y lo primero que hace es censurarlo y calificarlo de anormal. No, tienen que buscar son personas que tengan una capacidad cognitiva y sentimental mucho más arriba.
Sí, sé que hay médicos que no procesan bien la información, pero siempre vale la pena hacer el intento, buscar organizaciones. Y esa es parte de la misión de las personas que hemos decidido ser visibles y mantenernos en la visibilidad, a pesar de que ya encajemos socialmente como en mi caso, soy una mujer más. Pero me gusta mantener siempre visible que soy trans, que lo soy, que lo sigo siendo, que nunca voy a dejar de serlo y quiero que eso se mantenga así, plenamente visible. ¿Por qué? Hay muchas personas que están buscando información porque sienten esa disforia, porque sienten ese desencajamiento, porque perciben eso, pero les da miedo salir porque la sociedad es realmente cruel. Desde casa, desde familia, desde lo más cercano nuestro, es absolutamente cruel. Entonces buscan en esos perfiles y ven una mujer trans y que hizo su tránsito y que miércoles, ¿será que me acerco a esta persona? Absolutamente sí. Y cuando estas personas llegan y de pronto tocan mi perfil, me dicen, mira, lo que pasa es que me siento así, asado. Claro que sí, ¿en dónde estás? Y lo hago todo lo posible por contactarlo con alguien o alguna organización o algún profesional en la salud que tenga la mente lo suficientemente abierta para que le guíe y para que le muestre que las cosas sí se pueden hacer haciéndolas bien. Entonces esta red de apoyo empieza desde buscar ayuda, desde ese momento de buscar ayuda. Digamos, tú ahí nombras varias redes de apoyo que pueden ser organizaciones, pueden ser personas que encontremos en redes de apoyo o en las redes sociales. Pero ¿qué pasa cuando la familia también necesita este apoyo y que no comprende muy bien que su familiar o su hijo o su hija está pasando por una situación de estas y quiere hacer un tránsito? No sé, Joa, si puedas guiarnos un poco. Yo creo que para las familias que quieren ayudar a sus hijas, hijos, hijes en este proceso es muy importante que principalmente entendamos que los tránsitos son normales, es una cosa normal, que así como una persona toma decisiones, yo qué sé, de tatuarse algún día, puede también tomar la decisión de cambiar su género, que tiene que ser algo visto desde la normalidad, desde el hecho de que no tenemos que satanizar los cuerpos, de que no tenemos que juzgar también las infancias que son críticas frente a ellas, o sea, que a ti un niño, una niña te diga desde muy pequeña, muy pequeño, quiero ser tal cosa, pues también habla de una persona crítica frente a su contexto social y a su identidad y a su cuerpo. Entonces pienso que es muy importante buscar acompañamiento oportuno. Ahí estoy hablando específicamente, por ejemplo, de personas que tengan especialización en este tema, por ejemplo, médicos, buscar psicólogos, buscar ayuda de organizaciones sociales, que en este caso, por ejemplo, podamos también remitirles a unos especialistas que sean personas aliadas, que sean personas que tienen las capacidades para atender a también personas trans, niños y niñas trans, y porque más allá de una normatividad, buscar también una infancia y una vida de estas personas, pues que sea una persona feliz, libre, sabes, que también se pueda desenvolver en la vida y que no se limite por el hecho de ser trans en un futuro. Entonces creo que eso también es importante rescatarlo, y es que las familias tienen el deber de acompañar a sus hijas, hijos, hijes en los procesos que toman sobre su identidad y no limitarlos sobre los mismos. Bueno, gracias, Joa. Lo siguiente que me gustaría hablar, y es un poco el tema que siempre vemos en redes sociales cada vez que una persona trans sale públicamente, y es eso llamado transfobia. La transfobia no es solo matar, no es solo golpear, es negarle a una persona que se ve y se identifica de cierta manera, decirle no, usted no es así. Eh, es una manera de ser violencia, porque esa violencia se replica y se puede ampliar en otros ámbitos y no solo las redes sociales. Entonces me gustaría empezar por ahí. Vicky, porfa, cuéntanos qué es transfobia y cómo se vive, qué limita a un ser humano el hecho de que se ejerza este tipo de violencia. Ok, bueno,
creo que tú has resumido de una manera muy, muy acertada la transfobia. No es solamente el hecho de ves pasar por la calle a alguien que no encaja en lo que tú crees que debe ser un hombre o una mujer y te le vas encima y lo golpeas, le insultas o le increpas. No, eso no es solamente la transfobia. Eso ya es agresión y eso se convierte en un delito. Y aunque hay estados donde ya la homofobia y por ende la transfobia es delito, aquí en nuestro medio todavía no. Entonces tú puedes ir y insultar a una persona en secreto. Transfobia, me voy a poner nuevamente de ejemplo. Transfobia, la viví y es a lo que más se le teme. Y quizás la razón por la cual muchas personas llegamos a etapas adultas sin saber qué es lo que nos pasa y cuando ya sabemos qué es lo que nos pasa nos da un pánico horrible. Yo me asumí como una persona trans, como una mujer transgénero, que es la primera etapa que yo percibí. Esa asociación y esa vivencia yo la tuve hace más o menos unos 5 años. Y la primera etapa de transfobia fue con la que en ese momento estaba siendo mi pareja. Entonces no lo aceptó. Ok, disolvamos esta unión porque pues, Victoria viene, eso es inevitable. En algún momento llegó a pedirme que por qué no me esperaba unos 4, 5 o 6 añitos para hacer el tránsito. Yo ya tenía 39, 38, 39 años. Te soy súper franca, esperarme hasta los 45 o más. A ver, yo ya había esperado casi 40 años viviendo de la manera en que no me identificaba, así que imagínate. Luego viene el empleo. El empleo es algo que, en el caso de las personas que ya somos adultas, es algo a lo que se le teme. Y se le teme muchísimo, mucho, mucho. Jorge, yo te digo, yo lo pensé durante varias semanas, y hubo un momento en el que yo estuve a punto de echar reversa a toda mi vida nada más por no perder el empleo. Pero fue en ese instante donde conocí un ser maravilloso, especial, en medio de mi terapia, que yo estaba tomando con 2 psicólogas maravillosas. Conocí a una persona que sí lo pudo hacer, sí lo hizo. Un hombre trans realmente valiente y hermoso que es, yo creo que la persona que yo más llevo en el alma, y él sabe de quién estoy hablando. Y muchas personas cerca mío van a saber de quién estoy hablando. Él fue el que me enseñó el camino. Y con su alegría y su sonrisa y sus ganas de hacer las cosas y sobre todo esa actitud que tuvo para conmigo que a pesar de que me vio en el envase, por decirlo así, en el vestuario de hombre, jamás se refirió a mí de ninguna forma que no fuera femenina o Victoria. Eso es amor, eso es puro y físico amor. Ahí fue cuando yo dije, bueno, se venga el agua hasta donde se venga. La transfobia pierde empleos. Yo perdí el empleo que tenía. Lamentablemente aceptaron una renuncia protocolaria que yo presenté, pero con esa esperanza de que me dijeran, ¿y qué interesa cómo se quiera decir o cómo se quiera llamar? Si usted sabe muchísimo de lo que sabe y usted puede seguir adelante. No nos interesa cómo se vista, no nos interesa cómo se llame. Nos interesa la persona, el ser humano, lo que está dentro. Yo pensé que habían conocido esa faceta, pero realmente no. La transfobia la viví cuando perdí otro empleo que tenía los fines de semana y que ya no se podía ver, ya no era bien visto que una mujer trans presentara un evento o colocara música, que era también mi empleo. Perdí el respeto de muchas personas. Recojo carga en algunos sitios y alguien que me conoció de tiempo atrás se refirió a mí en mi nombre anterior. Y eso fue apenas el año pasado, es decir, ya había tenido ya 2 años de experiencia de transición de género, pero con tan mala fortuna que tengo buen oído. Entonces esta persona dijo, vamos a cargar la camioneta de Osvaldo. Eso es triste, eso es transfobia, eso es ignorancia. Y eso es lo que le transmiten muchas de estas personas que son transfóbicas, se le inculcan a sus hijos. Y eso es lo que termina siendo absolutamente dañino, porque esto es lo que crea niños transfóbicos, adolescentes transfóbicos, adultos transfóbicos, porque yo te digo una cosa, los niños pequeños
que me ven por primera vez, si acaso dirán, bueno, es una señora como fea, pero es una señora. Eh, pero los mayorcitos ya se ríen y se ríen porque seguramente un adulto les dijo, ¿qué es eso? Dice que ahora mujer. Entonces, eso es lo Y que... muchas veces eso no termina ahí, ¿no? Muchas veces termina en la muerte, en la violencia física, porque es que las burlas y el no aceptar a alguien con sus diferencias termina en eso, termina en violencia, termina siempre siendo una carga emocional y física para las personas. Entonces, Absolutamente. pues digamos, ahí podemos entrar a hablar un poco de qué está pasando, digamos, en la institución. ¿Por qué hay tanta violencia de parte del ejército y la policía hacia las personas trans? Joa, si quieres, profundízanos un poco en este tema de la violencia sistemática de entidades como la policía, por ejemplo. Mira, pues ese es un tema que sin lugar a duda no es algo nuevo para nosotras aquí en Colombia. Hablo de Colombia porque esto pasa a nivel nacional. La policía en Colombia es la entidad que más violenta a personas trans en el país. Esto es importante resaltarlo porque hace poco, por ejemplo, llegó la policía del barrio Santa Fe, cogió con balas de fogueo a mujeres trans a bala, a mujeres trans trabajadoras sexuales a bala, con bolillo, las golpearon y las violentaron. Esto es una denuncia que desde la red comunitaria trans estamos haciendo junto con las chicas a quienes les estamos brindando el acompañamiento jurídico también. Ya este caso digamos que ha sido también el detonante de un número de casos dentro del barrio Santa Fe, donde pasan y les cobran liga a las chicas, los mismos policías, o les cobran el impuesto, como ellos le llaman, pasan también y les quitan los celulares a ellas, ¿sabes? Entonces también es una cosa que ya se ha vuelto repetitiva, de la cual pues sin lugar a duda tenemos conocimiento que es un acto transfóbico, es un acto por ser mujeres trans, es un acto por ser mujeres trabajadoras sexuales, por ser mujeres empobrecidas y que eso ya connota otra situación en medio de esta pandemia. Eh, Pasa esto a diario, diría yo, en el país, en donde las personas trans vivimos un sinnúmero de violencias por parte de la policía y no solamente de la policía. Algo que pasó también importante hace poco fue el caso de Alejandra Monocuco. A Alejandra la dejó morir la institución Secretaría de Salud. Sí, entonces también es importante resaltar estos dos casos que ahora mismo están siendo muy visibles y es decir, pues en Colombia nos están matando por construirnos como mujeres libres, por construir una identidad de género en el género femenino y por ser mujeres trans, en muchos casos trabajadoras sexuales. Eso es importante resaltarlo porque, eh, por ejemplo, en medio de toda esta pandemia hemos visto que un sinnúmero de violencias importantes que ha subido y que esto no de política que tiene el gobierno y el Estado, ¿sabes? Porque cómo es posible que en medio de una pandemia solamente a personas LGBTI se le han entregado 172 mercados y de esta cifra no sabemos ni siquiera de estos 172 cuántas personas son trans, a cuántas personas se les ha ayudado, cuántas personas trans en este momento de pandemia están viviendo violencia, están viviendo discriminación, están viviendo incluso el tema del despojo de la tierra, también digamos del desplazamiento forzado porque no tienen cómo pagar sus pagadiarios, ¿sabes? Entonces todo esto se ha convertido en una ola de violencias y lo único que hemos visto en esta pandemia es que sin duda, sin lugar a duda, esto abre un panorama amplio a que las personas trans en Colombia no somos tomadas como sujetas y sujetos de derecho. Esto es importante decirlo porque somos las organizaciones sociales, pese a que no tenemos la capacidad que tiene el gobierno y el Estado para brindar solución inmediata a esta pandemia, somos las organizaciones sociales quienes hemos tenido que tomar la batuta y dar respuesta inmediata a personas trans, a más de 600 mujeres y hombres trans aquí en Bogotá y en las regiones también como Medellín, Cali, Ibagué, Chaparral. Entonces, esto habla mucho también del trabajo comunitario que hemos tenido que hacer. Abrimos un fondo de emergencia, que es el Fondo de Emergencia
en un principio era para solamente las trabajadoras sexuales, pero pues nos dimos cuenta que teníamos que abrir también este panorama, porque el Estado no está brindando soluciones en ningún territorio. Entonces es importante decirlo también, que es algo que tenemos miedo, sin lugar a duda tenemos miedo, mucho miedo de que la policía nos siga maltratando, que nos sigan matando, sabes, que nuestros asesinatos y nuestras muertes sigan estando en la impunidad, que no se investiguen, que los casos se archiven. Entonces digamos que eso también nos ha fomentado una digna rabia que nos moviliza, que nos hace sentir eh, todo esto que también pues promueve de alguna u otra manera el encuentro de nosotras, porque ya no podemos seguir quedándonos en la virtualidad, porque no podemos seguir desde el privilegio sentadas frente a un computador trabajando y estudiando cuando hay otras personas que están pasándola mal, que están aguantando hambre, que tienen necesidades, que tienen unas problemáticas específicas como grupo poblacional. Siento que es importante decirlo, gracias a este medio que nos abre las puertas para también decirlo públicamente, y es que el gobierno de turno también pues está promoviendo y dándole armas al Estado y a la sociedad civil para que siga violentando. Entonces, es como instituciones como la policía nos llegan a las 5, a las 2:30 de la mañana a cogernos a bala, a golpearnos con bolillos. La Secretaría de Salud no atiende como debería atender a las personas trans, nos discrimina. eh, Algo que también está pasando es el tema de que en medio de esta pandemia, pues las ayudas no han llegado a las personas trans, ¿sabes? Entonces son muchas cosas que se juntan y terminan pues en todo esto que está pasando actualmente, y es una digna rabia que nos invita a movilizarnos por las compañeras y compañeros trans. Digamos, en ese tema, hablando de temas de movilización, ¿por qué el colectivo trans no decide hacer parte desde el año pasado del resto del colectivo LGBT en sus marchas? No sé si puedas explicarnos un poco qué es esa endofobia que también hay dentro de dentro del mismo colectivo. Mira, yo creo que sin lugar a duda, mucha de la población, no digo toda, pero mucha de la población LGBI no se ha cuestionado su lugar de privilegio en esta sociedad. Creo que eso es por donde empieza y radica todo, creo que esa es la raíz de todo esto, y es que las poblaciones de lesbianas, gays, bisexuales e incluso de personas intersexuales no se han cuestionado su lugar de privilegio en esta sociedad. Que Claro, fue porque yo desde gracias mi a una orilla, persona trans. ajá, entonces, yo desde mi orilla, pues me limito a hacer mi trabajo por computador, a estudiar por computador, a sentir el privilegio pues en su furor, cuando tengo que comer, cuando tengo donde vivir, cuando yo estoy estable, claro, como persona LGBI. Pero si soy una persona trans, que no nos olvidemos que el orgullo, el Día del Orgullo, nació gracias a una mujer trans, trabajadora sexual, bisexual, que vivía con VIH, que le tiró un ladrillo a un policía en una noche hace ya 60 años en Stonewall, ¿sabes? Y eso tenemos que recordarlo, su nombre era Marsha P. Johnson, y es importante resaltarlo porque esta lucha que ella inició en ese momento también sigue siendo nuestra propia lucha. Es decir, la policía aún nos sigue golpeando y tenemos que defendernos, las personas trans con VIH como Alejandra Monocuco siguen muriendo sin ser atendidas por el sistema de salud, las personas trans trabajadoras sexuales siguen viviendo violencias en la calle cuando están ejerciendo su trabajo. Lo mismo que le pasó a Marsha P. Johnson es lo mismo que está pasando hoy en día, ¿sabes? Entonces el panorama no es un panorama agradable, no es un panorama para celebrar, no es un panorama para seguir yendo a una marcha que ofrece cócteles 2x1, que muestra los cuerpos de los hombres y de las mujeres trans como si fueran objetos sexuales, ¿sabes? Entonces también es empezar
a radicalizar estas necesidades y estas problemáticas en el contexto actual que tenemos. Tenemos 364 días del año para rumbear, para consumir licor, para consumir drogas, pero tenemos un día en el año para movilizarnos y marchar. Y eso es a lo que la red comunitaria trans está invitando, y es a la marcha Yo Marcho Trans, que es una marcha que ya viene en estos años liderando la red comunitaria trans, pero que también quiere invitar a que sea una marcha horizontal, que sea una marcha interseccional, que se entienda que esta marcha que estamos promoviendo también incluso este año es una marcha que nos invita a cuestionarnos todo lo que está pasando a nivel Colombia, y es el asesinato de las personas trans, es la violencia de las personas trans, es la falta de sistemas de salud integrales para personas trans, pero también nos está cuestionando el hecho de la violación a esta niña indígena, la violación a los derechos humanos de los líderes sociales, el asesinato de los líderes sociales, pues toda la violencia que promueve y ha dado el SMAT con Dylan Cruz, ahora con este joven en Soacha, ¿sabes? Entonces son miles de cosas las que nos están movilizando como colombianas, colombianos, e incluso también con las personas que vienen de otros países y otros territorios, que también hay que darles un lugar, que también las personas trans, las personas cisgénero que vienen desplazadas de la violencia, que vienen de otros países porque tienen unos contextos de empobrecimiento. Básicamente es eso, como invitarles a este 3 de julio a decir Yo Marcho Trans, a marchar por una marcha interseccional que reivindique los derechos de las diferentes poblaciones, que las personas negras son respetables, que se tienen que respetar, que merecen vivir, que las mujeres y niñas indígenas no tienen por qué ser violadas, que el SMAT tiene que acabar con este tema de la violencia del asesinato de jóvenes, que tenemos que seguir promoviendo los derechos humanos, que no podemos quedarnos callados frente a la situación que están viviendo los líderes y lideresas sociales en el contexto colombiano. Sí, que esto también nos genere esa digna rabia y que también nos promueve en algún momento, pues movilizarnos, marchar y también pues dar un grito de rebeldía, un grito que nos enseñe y nos permita también respirar también y sacar, incluso también yo creo que sanar, y es el hecho de que el panorama en Colombia nos obliga a salir y marchar. Bueno, gracias, Joa, entonces. Vicky, gracias por estar acá. Una despedida corta. Vicky, Dime. una despedida corta. Ah, claro que sí, con el mayor gusto. Pues nada, Jorge, agradecerte porque fuiste tú quien gestó todo esto, quien empezó todo esto, y por ahí derecho a la Casa Editorial El Tiempo. Abrir este tipo de espacios es lo que permite que otras personas seamos visibles para el resto de la sociedad y que sepan que no tenemos que estar segregadas ni segregados a, a ámbitos de rechazo, que podemos hacer cosas y que podemos aportar a la sociedad. Eso es quizá lo más importante de todo este tipo de espacios. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Johanna. Nos vemos a una próxima ocasión, que hayan más espacios como este y que la próxima vez pueda ser una mujer trans, un hombre trans el que presente y haga este tipo de discusión. Chao y gracias a Gracias. todos los que estuvieron conectados. Mucho amor para todas, mucha Hasta fuerza. pronto. Gracias. Todos. Chao. Chao.